Para el entendimiento del problema venezolano, como de todo problema social y político, hay que tener elementos históricos de lo que pasó en la sociedad venezolana, ¿cierto? Las sociedades latinoamericanas, los países latinoamericanos tienen una característica en la historia económica, y es que son países monoproductores y monoexportadores. Hago un balance somero. Chile, cobre. Argentina, carne y ahora soya. Brasil, café y ahora soya y otros productos agropecuarios. Perú, minería. Venezuela, petróleo, y Colombia, café y ahora coca. Esas son las características de estos países, son países monoexportadores. Entonces, esos países monoexportadores tienen una debilidad estructural, y es que cuando los precios de los productos, de su producto estrella. sí, commodities se llaman, es decir, productos básicos de exportación, se caen en el mercado internacional, que se caen como el ciclo económico, entonces entra en una debacle total esas economías, crisis monetaria, crisis fiscal, un largo etcétera, ¿cierto? Venezuela ha dependido siempre del petróleo a lo largo del siglo XX y ahora en el XXI, con una característica fundamental. La dirigencia venezolana se caracterizó siempre por el derroche, es decir, esa masa de capital, dinero que les entraba a ellos, por eso se lo apropiaban en buena parte ADECO y el Partido Demócrata Cristiano, sus jefes se enriquecían con eso. Llegó Chávez, un coronel del ejército, con ideas más bien nacionalistas. Chávez no era un tipo de mayor formación ideológica, pero trató de hacer un golpe, fracasó, estuvo 2 años en la cárcel y a la segunda intentona de hacer política salió y salió electo, ¿cierto? Pero ¿qué hizo Chávez? A ver, Chávez empezó a hablar del socialismo del siglo XXI. Es que hablar del socialismo es de una alta complejidad. Una de las características de las economías socialistas, que de paso se ha dicho a partir de la caída del muro de Berlín y a partir de la restauración del capitalismo en China, China es un país capitalista y tiene un emperador que se llama Xi Jinping. China ya no es la China de Mao Zedong, eso no tiene nada que ver con el comunismo. Entonces, a raíz de la caída del socialismo, es un equívoco hablar de qué socialismo me estás hablando tú, pero en realidad tiene una característica, la economía planificada, ¿cierto? No es la economía de mercado y no es la economía planificada. ¿Y qué era el socialismo del siglo XXI de Chávez? Era coger recursos del petróleo, tomar lo que se tomaban para la boliburguesía, es decir, para el aparato militar hipercorrupto que hay en Venezuela, ¿cierto? Y que él alimentaba, Chávez, ¿cierto? Para regalarle petróleo a Cuba, y Cuba se le apareció la Virgen con Chávez, ¿cierto? Porque Cuba era mantenida por la Unión Soviética, cuando la Unión Soviética existía. Más de 60.000 millones de dólares se comió Cuba, ¿cierto? Como quien dice, nació una nueva oligarquía en Venezuela. Claro, la boliburguesía, así se llama, la boliburguesía, ¿cierto? Chávez era un hombre muy distinto a Maduro. Uno podría decir que en términos generales era honesto, en términos generales, ¿cierto? Estaba enajenado con la idea de que él podía enfrentar él llamaba el imperio, no el imperialismo y no el imperio. Es una frase tomada de un filósofo marxista, Tony Negri. El imperio, el hegemón, ¿cierto? Era más retórica que una lucha real, ¿cierto? Pero, de todas maneras, con la directriz de Castro, que era un hombre muy inteligente, que sobrevivió a 90 millas del imperio norteamericano hasta que se murió, sobrevivió, que eso es una hazaña, lo orientaba, ¿cierto? Y entonces le indicó cómo tenía que hacer esa organización en las barriadas, esos grupos populares, y que los armara y que todas esas cosas. Entonces, cuando Chávez se muere, deja a este señor. Uno decía, pero ¿cómo deja a un señor tan ignorante y tan torpe, ¿cierto? Pues fue un acto de inteligencia de Chávez. Ve, verá que es que ese señor se hace moler, como una mula atravesada en el que se hace moler. El tipo no entiende, hombre, ¿qué pasó aquí? Los precios del petróleo se cayeron, toda esta gente que me rodea a mí es hipercorrupta, ¿yo dónde voy a esconder mi plata? Es decir, el tipo lo cogieron con los pantalones en la mano en este segundo intento norteamericano de derrocarlo. Entonces,
allí se ha creado un fenómeno de un Estado fallido. Venezuela es un Estado fallido. Venezuela está dominada por, yo lo voy a decir aquí con la franqueza que me queda bien, Venezuela es un narcoestado. Un narcoestado. ¿Cierto? O sea, los dividendos del petróleo ya no les da, No, porque se tienen que el volver narcoestado. el petróleo se cayó a los precios en que están, de 120 está en la mitad, ¿cierto? Y eso que está un medio recuperado. Todo el mundo sabe que Diosdado Cabello es una persona que la ruta venezolana es la ruta más exitosa en el negocio, hacia Europa y hacia Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, eso no son inventos gringos, eso es una realidad, eso es una realidad. Y el más comprometido en eso es Diosdado Cabello y el general Padrino, además predestinado a hacer eso, con ese, yo no sé si con ese nombre o ese apellido, predestinado. El ministro de Defensa. Claro, Padrino. ¿Cómo se parece? Vladimir Padrino se llama. De pronto cambia la historia un poco cuando entran todos estos, el grupo de Perú, cuando entran Grupo de Lima. el grupo de Lima, y ya, es que esto como que en América Latina no se hacía, no se reunían, no hablaban y no se ponían, o cómo cambia ese grupo de Lima el panorama y ya empieza a entrar toda esta cantidad de gente en el mundo a mirar a Venezuela de otra forma. No, sí, pero el problema de Venezuela es que Venezuela eventualmente tiene dos apoyos. El apoyo del emperador Xi Jinping, que se compró y contaba a Venezuela. La compró y contaba, ¿cierto? Porque ellos se hablan de 70.000, de 80.000 y hasta de 120.000 millones de dólares que le debe Venezuela a China. Y China es la dueña de la cuenca del Orinoco, que es la mayor cuenca de petróleo en el mundo, ¿cierto? Pero son petróleos pesados. Y dice Rusia, es que Rusia es un país del tercer mundo. Rusia es un país, después de la caída de la Unión Soviética, Rusia es un país monoexportador, exporta dos productos, petróleo y gas. Ellos no tienen ningún poderío industrial ni ningún músculo financiero importante, no lo tienen. Entonces, Putin es un personaje siniestro de la política mundial, ¿cierto? Porque Putin es un sujeto que compra guerras, las compra, ¿cierto? Con su poderío militar y atómico. Como Siria. Claro, se quedó con Siria. A diferencia que Siria pues la tiene al lado, Venezuela sí la tiene muy lejos. Sí, no, la tiene muy lejos. Y yo creo que esta vez los Estados Unidos la están jugando toda. Uno no sabe, Nacho, porque como ciudadanos somos totalmente ignorantes de los hilos del poder en el mundo. Somos ignorantes. Puede estar habiendo acuerdos, no van a decir que es que los Tortón dijo que es así, no. Pueden estar ocurriendo acuerdos entre Putin y Trump. ¿Cuál es la enemistad entre ellos dos? Yo no la veo. ¿Cierto? Acuerdos frente a Venezuela. Claro, claro, ¿qué es eso lo van a usted tener con que Siria? negociar. ¿Qué dice usted? Ya no lo digo, me voy de Siria. No me voy de Siria. ¿Qué dice usted con Siria? Pero a mí, pues, el patio, no se me meta al solar de la casa, que voy por ellos. ¿No es cierto? Sí, Entonces, porque Rusia ya cambió la postura. no del todo. Pero De todas maneras, parece que hay 400 asesores militares en este momento allá. Ayer habló Maduro, que es un bocón, que tenían unos misiles para disparar. Yo mismo dije, no los van a disparar venezolanos. Un venezolano disparando un misil la dispara al revés y acaba con el batallón. Sí, no, eso lo van a disparar son los asesores soviéticos, que sí lo saben disparar, ¿cierto? Entonces, él sí tiene ahí. Pero vea, vamos a mirarlos ya. Mirado ya esta historia, entonces llega Maduro y ese país entra en una crisis. No, es decir, es un país en la miseria. Una inflación de casi 2 millones%. Es que al venezolano cada hora le roban la plata del bolsillo. ¿Quién? El Estado la roba. Creía que tenía 1 millón de bolívares, los abre, no, ya no tiene ni 500. Y son los mismos ideales que hace que Chávez tenga el apoyo del pueblo y por qué Maduro no los tiene si trabajaban como es lo mismo. Porque con Chávez no aguantaron hambre, pero es que con este están aguantando hambre hace más de 4 años, pero con Chávez no. ¿No es cierto? Con Chávez no. Entonces... Pero la situación de Chávez, pues, geopolíticamente hablando y todo, también iba con la misma tendencia. Quién sabe cómo le iba a soportar Chávez, pero todo estaba determinado con la caída de los precios del petróleo, a que Chávez tranquilamente hubiera caído en la misma crisis. Sí. Correcto. Muy bien. Hábleme del grupo de Lima, hombre, ¿por qué se sientan a hablar y qué importancia tiene esto y empiezan ya? No, vea, Maduro no va a caer por una presión diplomática.
El grupo de Lima, yo creo que es una estrategia inteligentemente diseñada por el Departamento de Estado norteamericano, ¿cierto? Bueno, tenemos que salir de este tipo, ¿cierto? Entonces, como las intervenciones no pueden, tienen sus reglas del juego, tienen sus protocolos, ¿cierto? Ejemplo, caso Serbia, con Bill Clinton, con los demócratas, caso Serbia. ¿Cómo intervinieron a Serbia? Cuando hubieron crisis humanitaria. Hay una crisis humanitaria, vamos a defender los derechos humanos. Y bombardearon a Serbia, la bombardearon. Y fue la única forma de acabar con el racismo serbio. Hasta llegó esa guerra. Entonces podría ocurrir lo mismo en Venezuela. Podría, espere. Voy a mirar los escenarios posibles de Venezuela, más o menos en orden. Primer escenario, voy de lo más favorable a lo más tenebroso, a lo más difícil, a lo más... Primer escenario, Maduro y su bandola, ¿no? Diosdado, Padrino, etcétera. Hombre, ya no vamos a caer, sabemos que nos van a caer. No va a tener el portaaviones allí a 500 kilómetros, estamos muertos. Vámonos. Nicaragua. No, para Nicaragua, para Cuba. Países para Nicaragua, otro Cáster que está para caer. No, para Cuba, para Rusia. Pero Cuba no creo que lo reciba. Para México. Para Turquía. No, López Obrador es un hombre muy astuto, por si no sabía. Entonces, ¿no? ¿para dónde? Porque son señores canales, ¿cuánto? 20, 30, 50, 100, 1000 millones de dólares cada uno. Para Rusia, para un estado africano, yo no sé. Todos esos ricos hay que llevárselos para alguna parte, banales, muy ricos. Demasiado. O sea, esa platica es importante para pero Rusia. Van a perder la mitad en el camino. O es que usted, ejemplo, composición del lugar, los jesuitas, o es que usted cree que Putin nos arriesga con los brazos abiertos. La mitad para mí. Muy bien. La mitad es mía. Entonces el primer panorama, que se vayan, renuncien. Que se vayan, renuncian y entonces... Una negociación dura porque no son ni dos ni tres. Debe ser una gran cantidad de personas a las que hay que salvarle el cuello. No, sí, pero como ya le dieron amnistía, es que me voy a ir. Entonces, cuando lo consulta con el departamento, déjelo ir. Déjelo ir, que ese más tarde es de nosotros. Para levantar, ya a lo mejor tiene montado en Daimler y no los han hecho públicos en Estados Unidos. Entonces, déjelos ir. ¿Ese escenario usted lo ve posible? No, lo veo improbable por ahora, pero no lo descarto. Perfecto. El segundo. Segundo escenario. Maduro negocia y logra convencer a Guaidó y a esta gente que está muy fuerte, muy duro, pero el espacio se va moviendo, el tiempo se va moviendo y él no cae. Entonces la condición de la negociación es esta. Le mete reversa ya a esta economía populista que usted tiene y va a privatizar este país. Un ejemplo nomás. PDVSA es privada, que la compre la Exxon, no importa. Se mueven de ahí, mueven a esos militarotes, a toda esta gente. Esa empresa está en crisis. Venezuela exportaba 3 millones de barriles, en este momento no exporta ni uno. Todo por incompetencia y saqueo. Y dicen que el año entrante puede caer a 700.000 barriles. Menos que Colombia. PDVSA vuelva la familia Cisneros. Esto es otro país de lo que era antes. Vamos, mejor dicho, le entregan eso a los Estados Unidos. Y Maduro se queda allá viviendo tranquilo. Y Maduro convoca elecciones. Perfecto. Y obviamente las pierde. Las pierde porque ya no las puede robar, ¿cierto? Sí. Entonces ese es otro escenario bastante improbable también, pero puede ocurrir. Y el tercero es muy probable. Que me El imagino tercero tiene una variante muy complicada. El tercero es la guerra. Esa guerra puede tener dos variantes. Una, la hacen los Estados Unidos rápidamente. Yo no creo, eso no es Vietnam. Él dice Vietnam, no, es que Vietnam era con vietnamitas. Esto es con venezolanos, me perdonan, no lo estoy subestimando, pero es que yo no creo pues que Venezuela vaya a hacer mucha resistencia a ese poderío militar norteamericano que es asombroso. Y si nos atenemos a los videos de los ejercicios militares y los entrenamientos, dan lástima. Es que eso no va, vea, Estados Unidos tiene 24 portaaviones, Rusia tiene uno y China uno. Imaginen la relación militar en el mundo. Paran uno a 500 kilómetros, que no necesitan pararlo al frente de Caracas. Un misil de esos pues, yo no sé en cuántos minutos se meta para llegar a Miraflores. Cuando él lo ve allá, Padrino es que le dice, vámonos. Entonces, ¡vámonos! ¿Usted ve guerra? ¿Ve tambores de guerra? Sí, veo tambores de guerra, porque el abuelito Bulton es un guerrero, se ha hecho varias guerras de Estados Unidos contra... Experto en guerra. ¿Pero guerra de portaaviones o guerra involucrada?